34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Antes de finalizar la jornada de esta tarde, les recomendamos registrar su asistencia haciendo clic en el enlace que aparece tanto al inicio del chat de YouTube como del chat de Facebook. Recuerden que cada día hay un enlace diferente y que este se desactiva inmediatamente finaliza la última conferencia del día. Para cerrar esta quinta jornada del 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social, se ha programado el tema Enfoque del paciente en choque, a cargo del doctor Marco Antonio González Agudelo, médico especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, especialista en gerencia en economía y finanzas de la salud, máster en ciencias de trastornos del sueño, máster en ciencias de seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario, programa Alta Dirección Empresarial INALDE. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores de este Congreso de Medicina General Nacional, en especial al presidente de ASMEDAS, que nos invitó para participar con esta conferencia Enfoque del paciente con choque, la primera aproximación en urgencias. Esta es la bibliografía esencial con la cual se enfocó esta conferencia para que ustedes tengan la posibilidad de leer cada uno de estos capítulos o de estos artículos, de estas revisiones, para que tengan una sustentación de todo lo que yo les voy a conversar en estos 25 minutos. Vamos a hablar de un caso representativo, que es un hombre de 68 años, tiene una historia de 4 días de neumonía, antecedentes de hipertensión arterial. Consultó por fiebre intermitente, escalofríos y polipnea. Lo llevan a urgencias porque lo encontraron además confuso, pálido y frío. En urgencias le toman signos vitales y encuentran una presión arterial 80-60 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Pasan una sonda vesical para mirar la producción de orina y encuentran que está eliminando 15 centímetros por hora. Entonces tenemos un caso muy representativo de un paciente en choque. Entonces, siempre que tenemos una situación de urgencias, tenemos que hablar de estas 4 características que debe tener todo médico que atiende pacientes en urgencias. Precisión en el diagnóstico. El tiempo es vida. Cada que pasa un minuto, es un minuto que no recuperamos y que lo puede pagar el paciente. Acción. Debemos actuar rápidamente en todo el contexto del paciente para poder transformar la historia natural de su enfermedad. Y una vez hecho todo esto, la predicción. Saber qué score vamos a usar en cada tipo de pacientes para mirar cuál es su pronóstico de vida. Y así concluir si es recuperable o no es recuperable, con el fin de enfocar el manejo y enfocar también la información al mismo paciente y a la familia. Claves de éxito en un servicio de urgencias. La actitud del médico y del grupo tratante. Organizar el grupo de trabajo, siempre entregando roles y roles claros. Actuar de acuerdo a las prioridades. Hay diagnósticos que son mortales y otros diagnósticos que no tienen tanta mortalidad. Por lo tanto, hay que priorizar aquellos que están en mayor riesgo. Debemos evaluar los recursos y capacidades que tenemos en nuestro servicio a disposición de ese paciente con el fin de utilizarlos de la mejor forma o
de conocer si es más conveniente para el paciente hacer un traslado, conocer las guías de atención en el lugar de trabajo y adherirnos a ellas, y proponer siempre grupos de excelencia, código sepsis, código infarto, código de enfermedad cerebrovascular, etc. Hablemos de la definición del choque, independiente de la causa. Es un estado agudo que altera la perfusión global, llevando a una insuficiente entrega de oxígeno a los tejidos, alterando el sustrato metabólico de los órganos vitales. En términos generales es que a la célula no le llega el nutriente que necesita y entonces entra en una insuficiencia celular. Importantísimo detectarlo tempranamente. ¿Y cómo lo detectamos tempranamente? Haciendo monitoría de la perfusión tisular. Ya cuando nosotros tenemos signos vitales macro alterados, ya ha evolucionado el paciente a un choque florido y ya el pronóstico del paciente se va haciendo cada vez más sombrío. Entre las definiciones diagnósticas macro, hablamos de una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y en lo micro, un ácido láctico mayor de 2 o de 3. Y además, que una presión arterial media sea menor de 65 y siempre debemos individualizar caso. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que son hipertensos que realmente la presión arterial sistólica en estado de choque puede ser de 110. Entonces, tenemos por eso que individualizar cada caso. Síntomas, dependiendo de los órganos. En sistema nervioso central, el estado mental y el temblor. En corazón y circulación, la hipotensión, la taquicardia, el dolor torácico, nuevos soplos, arritmias y un aumento de la ingurgitación yugular. A nivel respiratorio, la taquinea, la hipoxemia y el aumento del trabajo respiratorio. A nivel renal, la oliguria. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, íleos. Y a nivel de piel, frío, moteado en las extremidades y disminución del llenado capilar. Hay un estudio Andrómeda muy importante que hace poco fue publicado en el New England Journal, donde nos hablan del llenado capilar relacionado con el choque y relacionado con el pronóstico. De manera que ahí tenemos unos signos clínicos importantes para explorar en el paciente en urgencias. ¿Cuál es el impacto del shock? Dependemos de la causa. Por ejemplo, en el séptico hay una mortalidad entre el 30 y el 60%. En el hemorrágico, dependiendo de la gravedad del choque, un 40% de mortalidad. En el choque por embolia pulmonar puede ser un 60% de mortalidad. Y en el choque cardiogénico hoy hasta un 50% si se hacen todas las medidas que se requieren. 3 compartimentos tenemos que nosotros conocer y asimilar para poder diagnosticar la causa del choque. Y adicionalmente el enfoque del manejo. Entonces hay 3 compartimientos. La bomba, que asimila la función cardíaca. El tanque, que es todo el volumen que tienen los vasos sanguíneos. Y la resistencia vascular sistémica, que es la tubería. Entonces, bomba, tanque y tubería son fundamentales y deben todos trabajar sincrónicamente en forma de un sistema. El uno altera la función del otro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta entonces que estos 3 compartimentos dan el gasto cardíaco, el volumen intravascular y la resistencia vascular sistémica, que van a permitir la perfusión tisular en los diferentes órganos. ¿Cuáles son la fisiopatología? La hipoperfusión va a llevar a una disminución de la entrega de oxígeno. Esa disminución de la entrega de oxígeno va a causar una deuda de oxígeno, o sea, no hay utilización de oxígeno. ¿Y eso qué va a hacer? Que en la mitocondria
no se active la cadena energética de producción de ATP. Y si no hay producción de ATP, pues hay daño celular, disfunción mitocondrial, ruptura liposomal y muerte celular. Eso es en general lo que pasa en el choque, si no lo corregimos. También hay unos factores externos o diferentes a la inflamación que tienen que ver con la respuesta clínica y la adaptación de los pacientes al choque. Los factores no hormonales, la prostaglandina, la histamina, las bradicininas, serotoninas, beta endorfinas, óxido nítrico, factor de activación plaquetario, todos esos tienen que ver con el aumento de las manifestaciones y de las repercusiones de ese choque. ¿Eso qué hace? Esas diferentes hormonas en el organismo aumentan la permeabilidad vascular, disminuyen el flujo sanguíneo, aumentan la vasodilatación, la relajación del músculo liso y aumentan la respuesta inflamatoria. Y entre los factores no hormonales está el factor de necrosis tumoral alfa y está la caquectina, que llevan a un aumento de la agregación plaquetaria, a una disminución del flujo sanguíneo, a un aumento de la movilización de los macrófagos y a un aumento de la respuesta inflamatoria. Todo esto entonces va a llevar a una respuesta del organismo para tratar de defenderse con distintos sustratos que van a generar energía mientras se compensa el paciente si se trata su causa. El aumento de los glucocorticoides y el aumento de la noradrenalina y adrenalina van a llevar a una gluconeogénesis, glucogenolisis, lipolisis. Eso va a hacer que haya mucha más energía disponible para generar ATP. La hiperglicemia se da porque se disminuye la disponibilidad de insulina, aumenta la resistencia a la insulina. Y la hiperglicemia es un factor metabólico adverso, que cuando no se controla hay mayor mortalidad en los pacientes. Y todo esto lleva a una hipoperfusión tisular y a un metabolismo anaerobio. Y eso va a hacer que se aumente la producción de ácido láctico y que haya cetoacidosis en esos pacientes. Tipos de choque, los clásicos, el distributivo, que es el séptico como el más frecuente de ellos y es producido por diferentes microorganismos. Y el no séptico, que son otras condiciones no infecciosas, pero de un gran estrés en el organismo que producen choque. Las quemaduras, el trauma, la pancreatitis, los infartos, el bypass coronario, paro cardíaco, etcétera. Ahí pueden ver una cantidad de patologías que lo pueden producir. También están los responsables de la respuesta neurológica, el shock neurogénico. ¿Por qué? Por trauma craneano, por una lesión de la médula espinal, por una anestesia neuroaxial, etcétera. El shock anafiláctico, que también es frecuente, no despreciable y que hay que tener en cuenta. Y otros como son la falla hepática, la reacción a la transfusión, vasoplegia por alguna otros agentes que se le están administrando al paciente, etcétera. El otro choque es el cardiogénico. Puede ser directamente por una cardiomiopatía, que puede ser infarto, que es el más frecuente, puede ser una exacerbación de una falla cardíaca, puede ser una disfunción miocárdica por un shock séptico, puede ser una infección viral del miocardio con una miocarditis, un trauma con contusión o inducido por drogas, por ejemplo, los beta bloqueadores, inclusive las drogas recreativas. Y los arritmogénicos, que básicamente son las taquiarritmias de todo tipo, que pueden producir entonces una disminución de la función cardíaca. Y los mecánicos, que hay que tenerlos muy claramente porque es la insuficiencia valvular severa, la ruptura valvular, la ruptura del septum, todas estas situaciones que son complicaciones del infarto agudo del miocardio. Y el hipovolémico, es el otro importante, el hemorrágico y el no hemorrágico. El hemorrágico por trauma, por hemorragia del tracto digestivo, por hemorragia variceal en pacientes cirróticos, isquemia colónica, colitis ulcerativa, etc. Hay que buscarlos.
y los no hemorrágicos, que son las pérdidas gastrointestinales como la más frecuente, diarrea, vómito, los drenajes externos, pérdidas por la piel en choque de calor, por ejemplo, quemaduras, eh, pérdidas renales en una diabetes insípida, etcétera. Entonces, hay que evaluar muy bien el paciente para poder tener todas estas condiciones. El obstructivo, importantísimo, es la embolia pulmonar. Es el principal que produce una hipertensión pulmonar y que puede llevar pues a una falla derecha y un compromiso pues hemodinámico. Y los mecánicos, el neumotórax de atención, muy importante, sobre todo en aquellos pacientes con patología previa pulmonar o aquellos con trauma a tórax. Y el otro importante es el taponamiento pericárdico. Básicamente, estos pacientes con taponamiento también pueden hacer un shock cardiogénico. Y los constrictivos, como una pericarditis constrictiva, una cardiomiopatía restrictiva o una hiperinflación dinámica severa en los pacientes que están en ventilación mecánica. Y hay otros que son los mixtos o desconocidos, son los de origen endocrino. La insuficiencia adrenal es muy importante, la tirotoxicosis y el coma mixedematoso, el hipotiroidismo pues profundo, la acidosis y la hipotermia como causas metabólicas, y los otros son el politrauma, que da un choque de una categoría diferente, y otras etiologías que hay que buscarlas y que se dan ya básicamente por descarte. Importantísimo, siempre, independiente de la causa del shock, si el daño de la perfusión y la entrega de oxígeno no se detecta tempranamente y no se corrige tempranamente, el paciente irremediablemente va a evolucionar a una falla multiorgánica y a la muerte. En urgencias, ¿qué hacemos? Primero, la estabilización, circulación, respiración y vía aérea. Y lo otro, apenas aseguremos que el paciente lo tenemos controlado, empezamos a elaborar la historia clínica, empezamos a medir los laboratorios que necesitamos y profundizamos en las ayudas diagnósticas específicas. Entonces, en historia clínica, ¿qué hacemos? Antecedentes, síntomas y signos, y vamos a evaluar esos tres compartimientos: bomba, volumen y circulación. En el laboratorio vamos a tener un hemoleucograma y sedimentación, muy importante, nos dice cómo está la hemoglobina, nos dice si tiene leucocitosis, nos tiene cómo está la sedimentación, etc. Biomarcadores específicos de perfusión, de infección, de infarto, de embolia pulmonar, de pérdida sanguínea, etcétera, ¿cierto? Todos esos los tenemos que hacer. Y la función de cada órgano para mirar si se deteriora o no, una química basal de cada uno de los órganos para mirar su función. El lactato para mirar qué tanto está comprometida la perfusión sistémica, los gases arteriales, importantísimo para ver en qué estado metabólico está el paciente, acidosis o alcalosis, y además cómo está su oxigenación. Y la respuesta metabólica, como les hablamos en esa respuesta de la hiperglicemia, importante factor de riesgo en mortalidad y resultado en los pacientes. Y lo específico, si estamos pensando en bomba, el electrocardiograma, el ultrasonido, la radiografía de tórax, la tomografía de órganos específicos para poder acertar en la precisión diagnóstica. Estas características es muy importante que las tengan en cuenta porque nos puede clasificar el choque en hipovolémico, en cardiogénico, en distributivo. En todos tenemos que la presión arterial media está baja. En el hipovolémico se baja el gasto cardíaco igual que en el cardiogénico. En el distributivo, que es el vasodilatado y es el del shock séptico, shock anafiláctico y los otros shock, está aumentado. La resistencia vascular sistémica es muy importante también. Mirar que en todos los choques está aumentada, excepto en el distributivo. Y la presión arterial pulmonar está disminuida en el hipovolémico, está aumentado en el shock cardiogénico y está disminuida en el shock distributivo. Esta presión arterial pulmonar la medimos con el catéter de Swan-Ganz. Y la saturación venosa de oxígeno, que también la tomamos de la parte distal de este catéter, está en el hipovolémico disminuida, en el cardiogénico disminuida y en el distributivo aumentada. Muy importante el ultrasonido. Hoy tenemos muchos protocolos en urgencias
para revisar los pacientes al lado de la cabecera del paciente, al lado de su cama, y podemos mirar con el ultrasonido en un hipovolémico, mirar la cava inferior que debe colapsarse porque está hipovolémico. El pericardio también lo debemos mirar, por ejemplo, si el paciente tiene derrames o no. Y el ventrículo derecho también es importante evaluarlo. En el cardiogénico, la función completa del corazón, la movilidad segmentaria y las estructuras que no van a tener una insuficiencia valvular, una ruptura del septum, etcétera. Y en el distributivo, básicamente lo que miramos en el ultrasonido es que hay una hipercontractilidad y también podemos mirar si hay hipovolemia o no hay hipovolemia que esté comprometiendo más ese choque. Entonces es importante. En cuanto a la predicción, hay muchos scores que nos dicen para dónde va el paciente y qué tan grave está. Cuando estamos hablando del shock séptico, tenemos el SOFA, que es básicamente una valoración de cada órgano para mirar la falla multiorgánica. Y a medida que se compromete el órgano, nos aumenta más el puntaje. Y cuando tenemos puntajes altos, la probabilidad de muerte es muy alta. En el infarto agudo del miocardio está el KILIP, Kimball, que todos lo conocemos, KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3 y KILIP 4. El KILIP 4 ya es el shock cardiogénico. Entonces, cuando lo tenemos, este es de más mal pronóstico y hay que actuar rápidamente. También tenemos en la embolia pulmonar el PESI, el score PESI, que también nos está diciendo a nosotros qué tanto riesgo de mortalidad tiene o no tiene ese paciente. Cuando también estamos hablando del hipovolémico, entonces también tenemos aquí esta tabla que nos dice qué tan comprometido y así nos lo clasifica en 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando tenemos un compromiso de bomba, tenemos el infarto agudo del miocardio y aquí está al lado las intervenciones específicas que tenemos que hacer con él. O una angioplastia percutánea o una trombolisis, dependiendo del tiempo que tenga el paciente para llegar al centro de atención en el laboratorio de hemodinámica, el soporte mecánico si el paciente sigue en shock cardiogénico, antiarrítmicos, cardiovexión y hasta cirugía. En el taponamiento cardíaco, por ejemplo, la pericardiocentesis salvadora, y en la embolia pulmonar, la trombolisis inicialmente, pero también se puede hacer una trombolisis mecánica con catéter en la arteria. Cuando tenemos un problema de volemia, hipovolémico, entonces los cristaloides, hay muchas que se pueden emplear, pero el isoosmolar es el que mejor resultados da. Si el paciente tiene pérdida de sangre, la transfusión, hoy la relación 1-1-1 es la correcta en sangre total, o glóbulos rojos, plasma y crío. Y se complementa con el ácido tranexámico, complejo protrombínico y en algunos casos específicos el factor 7. Cuando tenemos un problema de tubería o vasodilatación, que el principal es la sepsis, la reanimación, el control del foco, los antibióticos y aplicar la guía de supervivencia en sepsis que debe estar en cada uno de los servicios de urgencias. Y cuando tenemos un shock vasodilatado por anafilaxis, hay que sacar al paciente de esa sustancia que lo llevó a esa anafilaxis y ponerle adrenalina a la dosis que es 0.5 miligramos intramuscular y repetir de acuerdo a la respuesta del paciente. En el caso que teníamos, entonces, se iniciaron los líquidos isoosmolares, 30 mililitros por kilo, se puso un catéter de Swan-Ganz o de arteria pulmonar, reveló, como vimos, un gasto cardíaco aumentado, las resistencias disminuidas, la presión de la arteria pulmonar normal, y después de varias horas de reanimación con líquidos, seguía hipotenso, seguía taquicárdico, seguía polimneco, oligúrico, desarrolla falla respiratoria, se tiene que intubar porque tiene ya unos infiltrados alveolares de una respuesta inflamatoria por un síndrome de dificultad respiratoria agudo que puede similar el edema pulmonar, requiere entonces la ventilación, los vasopresores, cambio de antibióticos y con eso controlamos al paciente y lo podemos sacar adelante y más adelante nos dimos cuenta que el paciente tenía un choque séptico y que era secundario a una pielonefritis y con eso el paciente se mejoró. Importante en este caso que hay órganos que tienen respuesta a esa inflamación, como fue en este caso el pulmón. El pulmón
se puso en un pulmón inflamatorio que simuló un edema pulmonar y que nosotros en cuidado intensivo lo llamamos un síndrome de dificultad respiratoria agudo. Mensajes entonces para llevar: ubicar el choque en alguno de estos 3 compartimientos. El tiempo es vida en el choque, hay que actuar rápidamente. Hay que crear un código de choque en el servicio de urgencias para saber cómo actuamos y cómo clasificamos el paciente. Caracterizar cada paciente con sus comorbilidades y predecir la severidad del choque y actuar según se requiera. Muchas gracias. Finalizamos este quinto bloque de conferencias y los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Asmedas Antioquia, y nuestra página de Facebook, en donde encontrarán las conferencias presentadas hasta el día de hoy. Feliz noche para todos y los esperamos mañana, martes 22 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con nuestra programación académica.